Bueno, buenos días a todos. Otra vez vamos a empezar entonces a grabar y vamos a empezar nuestra clase de hoy viernes 22 de mayo. Estamos tratando el tema de el proceso liquidatorio y estábamos hablando de cómo se inventarían los bienes, muebles e inmuebles, debido a que dentro del proceso, dentro del, dentro de la demanda, se requiere que la demanda esté acompañada por un inventario de bienes, ¿sí? Que la demanda sea acompañada por un avalúo y un inventario de bienes, ¿ya? Para determinar cuáles son todos los bienes, en este caso estábamos hablando de bienes sociales y de deudas sociales que deben repartirse dentro de este proceso. Entonces, para determinar, para identificar cuáles son esos bienes y cuáles son las deudas que son el objeto de este proceso, que son los bienes y las deudas que efectivamente se van a repartir entre los interesados dentro del proceso, entonces es necesario hacer ese inventario. Voy a compartirles, déjenme, yo busco acá por favor un inventario. Bueno, acá tengo uno. Aquí tengo un inventario de bienes. Denme un segundo, por favor. Entonces, miren, acá está un inventario de bienes. Entonces, aquí vemos, primero, bienes sociales. Entonces dice, un bien inmueble denominado apartamento número 403, carrera ta. Esta información, como les dije, la saqué del certificado de tradición y libertad, donde dice esto que estamos leyendo acá. Situado en el cuarto piso de la Torre 1, el conjunto residencial Parque del Estadio número 1, propiedad horizontal. Primer desarrollo destinado a vivienda con un área construida aproximada de 77.15 metros cuadrados, un área útil construida aproximada de 71.65 metros cuadrados, un balcón con un área útil aproximada de 5.10 metros cuadrados, para un área útil total aproximada de 76.75 metros cuadrados y una altura libre de 2.25 metros. Su área y lindero están determinados por el perímetro marcado con los puntos 57 al 87 y 57, punto de partida del plano número A6. Toda esta información yo no me la inventé. Toda esa información sale del folio de matrícula inmobiliaria. En ese folio de matrícula inmobiliaria, ahí se dice, se menciona toda esta información que dije. Esos linderos tan extraños que no son los linderos de que por el sur, por el norte, por el y por arriba, por debajo, esos linderos que dicen desde el punto tal al punto tal, esos linderos son muy propios de cuando los bienes están sometidos a régimen de propiedad horizontal y son un apartamento. Porque estos linderos están determinados por unos puntos que se dan en los planos de construcción, ¿sí? Entonces, esos linderos, lo único que le dicen a uno es que tiene que referirse al plano de construcción para poder identificar efectivamente cuáles son los linderos de ese determinado bien, ¿ya? Además de esto, tenemos este folio de matrícula inmobiliaria, ¿sí? Código catastral, esto generalmente no es necesario, pero pues
se puede adicionar, no hay problema. No le quita nada ponerlo, pero yo generalmente no pongo este número catastral. El inmueble se encuentra sometido a régimen de propiedad horizontal mediante escritura pública número tan del 19 de junio de 1998, en la notaría 12, reformado, Listo. Modo de adquisición, porque les dije que también debemos poner dentro del inventario cómo fue adquirido el bien, porque esa información es vital, es fundamental para determinar si el bien es social o no. Miremos que en el cuadrito donde decíamos cómo identificamos si un bien es social en este cuadro, es muy importante que haya sido adquirido durante la unión y que haya sido adquirido a título oneroso y que haya sido adquirido por uno o ambos compañeros o cónyuges. Quiere decir que si no se cumple con esto, el bien sería propio. Por eso es tan importante hablar de la adquisición. 3 de los 4 requisitos tienen que ver con la adquisición. ¿Quién lo adquirió? ¿Cómo se adquirió? ¿Cuándo se adquirió? ¿Ya? Entonces, por eso es que se hace tan necesario hablar dentro del inventario y hacer esa referencia a cómo fue adquirido, esta referencia que está acá. ¿Sí? Modo de adquisición, Carlos Andrés Echeverry y Piedad Elena Martínez Guerra adquirieron por compraventa de Ángela mediante la escritura pública tal, de la notaría 12, luego por medio de escritura pública número tal, otorgada, vendió la señora, y valor del inmueble, tanto. Y aquí vuelve a hacerlo. Es muy común que con los apartamentos usted encuentre, para que lo tengan pendiente, de que el apartamento tiene un número de matrícula inmobiliaria independiente al del parqueadero y al del cuarto útil. Entonces, cuando entre comillas vamos a repartir el apartamento, en realidad tenemos que repartir 3 bienes: el apartamento, el cuarto útil y el garaje. Algunas veces el cuarto útil no, porque hace parte del garaje, pero otras veces sí están independientes los 3, el cuarto útil, el garaje y el apartamento. Para que lo tengan pendiente y lo tengan presente y siempre se acuerden de que es muy probable de que esos bienes estén con un número de matrícula inmobiliaria independiente, incluso que hayan sido adquiridos de formas diferentes, y que puede que haya alguno de esos 3 bienes que pueda ser social o pueda ser propio, dependiendo de la forma de adquisición, tal y como vimos en ese cuadrito, ¿sí? De que la forma de adquisición es totalmente vital para determinar si es social o no. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo que les estoy mostrando, esta primera parte, este primer punto, este primer bien, es el apartamento. Y en este segundo bien tenemos el parqueadero, ¿ya? Y entonces decimos un inmueble, un bien inmueble denominado parqueadero, número ¿sí? Situado en el sótano de las torres 1, 2 y 3 del conjunto residencial Parques del Estadio número 1, propiedad horizontal, primer desarrollo destinado a estacionamiento de vehículos con un área aproximada de 14.52 metros cuadrados, una altura libre de 2.30 metros. Sus áreas lindero están determinados por el perímetro marcado con los números punto de partida. Miren que estos perímetros, cuando se dan así, siempre empiezan en un punto, dan una vuelta mencionando una cantidad de puntos dentro del mapa y vuelven al punto de partida. ¿Sí? Se hace todo como una especie de círculo alrededor de la propiedad. Entonces se mencionan los diferentes puntos, que le digo que esos puntos están en los planos arquitectónicos. Cuando se hacen el reglamento de propiedad horizontal, en la escritura pública donde se hace el reglamento de propiedad horizontal, ¿qué hace usted cuando constituye un reglamento de propiedad horizontal? Usted tenía una propiedad que era un lote, una finca, una casa, ¿ya? En ese lote se construyó un edificio, una unidad residencial. Entonces, lo que antes era un solo bien, ahora se transforma en
un montón de bienes, ¿sí? Apartamentos, parqueaderos, cuartos útiles, zonas comunes. O sea, ese solo bien se transforma en varios bienes. Dentro de ese acto, entonces se debe hacer el reglamento de propiedad horizontal para definir de manera clara y precisa cuáles bienes hacen parte de los bienes que son privados, cuáles bienes hacen parte de los que son sociales, cuáles son los límites de los linderos, ¿ya? Y además se hace pues ese plano arquitectónico. Entonces, en la notaría donde se hace el reglamento de propiedad horizontal, además de contener toda esa regulación, también están contenidos los planos en los cuales se basan en que les estoy mencionando en este momento, los cuales mencionan esos puntos que dan los linderos. Entonces, usted, para encontrar, si necesitáramos determinar específicamente cuáles son estos puntos, dónde están, o sea, esto qué significa esta información, dentro de la escritura pública, donde se hizo el reglamento de propiedad horizontal, dentro de esa escritura se encuentra el plano ahí guardado. Usted se va para la notaría y pide esa escritura pública y usted encuentra que dentro del libro que tiene la notaría guardada está doblado y lo doblan de una manera especial. Son una gente que le dan un entrenamiento para guardar unos planos, para doblar esos planos de una manera especial, porque los planos son unas cosas gigantes. Sí, entonces esos planos se doblan de una manera que puedan ser accesibles dentro del libro. Y entonces usted encuentra y se desdoblan esos planos gigantes y ahí aparecen esos linderos y esos puntos en caso de que uno los necesitase. ¿Listo? Aquí, igual que en el anterior, continúa, se dice cuál es el folio de matrícula inmobiliaria, cuál es el código catastral, y luego se dice que el bien inmueble se encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal, sí, igual que el de arriba, mediante la escritura pública número tal del 19 de junio de 1998. En esta escritura pública es donde digo que están los planos, donde está toda esta información que vemos acá arriba con los linderos. Sí, o sea, toda esta información, todo esto que está acá, eso sale de ahí, de esa escritura pública. ¿Ya? Modo de adquisición, y otra vez se dice adquirieron por compra-venta, la notaría, Listo. Y aquí les quería mostrar este punto, que es la forma como se inventarían las deudas. Un poco más simple, porque las deudas no tienen linderos, ¿sí? Las deudas no tienen tanta particularidad como los bienes inmuebles. Entonces uno trata de poner la mayor cantidad de información que sea posible para precisamente determinar el monto o identificar bien a qué es a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en este caso, el pasivo social lo constituye un crédito hipotecario constituido a favor del Banco BBVA, por medio de la escritura pública, ¿sí? Esta demanda, por ejemplo, la presentó Edwin, el profesor de la universidad, que él y yo trabajamos en un proceso y entonces él por eso es que aparece aquí firmada por Edwin. ¿Ya? Escogí esta precisamente porque tiene esta deuda social. Ahora les voy a mostrar, en este momento les voy a mostrar otra que la presenté yo, en la cual lo que inventaría es una plata que estaba en un banco. Denme un segundito. Profe, Dale acá. Dígame. cada bien inmueble que esté debidamente registrado con escritura pública tiene esos planos que usted dice, o eso es solo para propiedad horizontal. Solo para propiedad horizontal. O sea, cuando se hace el reglamento de propiedad horizontal, usted encuentra que ahí, porque se exige por ley que para hacer el reglamento de propiedad horizontal, se presenten los planos arquitectónicos del edificio. ¿Ya? Del edificio, de la unidad o de lo que sea. Entonces, cuando algo esté sometido a reglamento de propiedad horizontal, tiene que tener esa clase de planos. Por ejemplo, que es muy común en esas casas de barrio,
que había una casa, ¿sí? Y entonces en el segundo piso construyen otra, en el tercer piso construyen otra. Esas casas, cuando las desengloban, cuando se hace el reglamento de propiedad horizontal de todas estas casas, ahí se deben aportar esos planos, ¿ya? Y eso es, pero muy común en los barrios, usted ve las casas de varios niveles, ¿cierto? Entonces, ese es ahí cuando esas están individualizadas, cada uno tiene un reglamento de propiedad horizontal y es factible que usted encuentre los planos ahí. Hay dos Listo, formas profe, gracias. de poner los linderos. Una es esa forma arquitectónica tan técnica que les acabé de mostrar que dice entre el punto tal, el punto tal, el punto tal y el punto tal, ¿sí? Tal como consta en el plano arquitectónico número tal. Pero otra también usted la va a encontrar que digamos que es más coloquial, más fácil, que es cuando dice por el cenit, es decir, el techo, linda con el apartamento tal, por el nadir, que es el suelo, linda con el apartamento tal, por el sur con el tal, por el norte con el tal, con el otro con el muro, que es la fachada del edificio, con el otro con el pasillo, ¿sí? También se encuentra eso. Entonces usted puede encontrar los dos tipos de linderos y todos dos están bien, ¿ya? Para que no se confunda cuando encuentre los que le digo que son entre comillas más coloquiales o que encuentre esos otros que son más técnicos, que son los del punto A al punto ta, 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 y así hasta el punto de inicio otra vez. Cualquiera de los dos son válidos siempre y cuando esos sean los verdaderos linderos de la propiedad. Listo. Entonces, miremos esta. Esta fue una sucesión, ¿ya? En esta sucesión muere una muchacha y lo único que deja es esto. Una plática en Bancolombia, en un fondo de inversión que se llama, es que, un fondo de inversión Plan Semilla de la institución financiera Bancolombia, identificado con el número del producto tal, este es el número que le daban a ella, con fecha de apertura del 12 de diciembre de 2011, con un saldo aproximado de 11.800.000. Esta fue lo único que dejó esa persona, no dejó nada más. Entonces tenemos aquí un saldo de una platica. 11.800.000 pesos están en una platica ahí que la persona necesitaba. A ver, de menos si puedo encontrar yo alguna que sea más, que tenga bienes, muebles, inmuebles y todo, pero es que aquí así rápidamente no encuentro ninguna. Yo miro si. A ver que aquí de pronto tengo alguna. Denme un segundito a ver que es que no sé si tengo aquí. Bueno, vea, acá les voy a mostrar una que la tengo, que es una de las más completas que hicimos en la oficina, que la presentamos ya hace unos años y es esta. Entonces, miren acá. Dice, esta primera parte son los bienes propios, ¿sí? Que son los bienes que no hacen parte de la sociedad eh, conyugal. Entonces, este primer bien propio es un apartamento ubicado en la diagonal tal, en el municipio de Itagüí, con matrícula número tal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín, con cabida y linderos en la escritura número tal de junio, Y son lote de terreno situado en la avenida, metros cuadrados. Qué linda, vea. Mire que aquí los linderos son diferentes, que son los linderos más coloquiales que mencionábamos. Por el occidente con la diagonal no sé qué, por la parte de atrás, por la parte de adelante, por la así.
Y aquí tenemos la forma de adquisición y el avalúo catastral aproximado. Acá tenemos un local comercial, ¿sí? Vea, un bien inmueble denominado local comercial del municipio de Itagüí, con matrícula ¿ya? Otro local comercial, otro apartamento tenemos por acá. Yo miro que yo estoy casi seguro que por acá habían unos carros, lotes de terreno. Una finca. Ah, miren acá. Aquí tenemos varias cosas. Esta es la parte que les quería mostrar de esta. Entonces tenemos partida 17ª. Un bien mueble consistente en un establecimiento de comercio. ¿Ya? O sea, en este caso estamos hablando de que la persona tenía ese establecimiento de comercio que se llama Optimuebles, pero no el local, sino el nombre, la empresa como tal. Entonces, así se relaciona ese tipo de cosas. ¿Sí? Un bien inmueble consistente en un establecimiento de comercio, ¿vean? Registrado en la Cámara de Comercio de Itagüí a nombre del señor tal, este era el muerto, ¿sí? Con cédula de ciudadanía número tal, NIT tal, matrícula número tal del 17 de junio de 1993 y la dirección del establecimiento con un valor aproximado de tanto. Sí, entonces esto es lo que estamos repartiendo, es la empresa, el nombre del negocio, ¿ya? El nombre de esto es lo que estamos repartiendo, porque el local no. ¿Qué más encontramos aquí? Los dineros en una cuenta de Bancolombia, número tal, a nombre de este señor, con cédula de ciudadanía tal, por un valor aproximado de 161.000 pesos. Mire, para repartir esta miseria hay que hacerlo dentro de la sucesión, ¿sí? Para repartir 161.000 pesos. Pero si no, ahí se quedan y tampoco era plan regalárselos al banco, ¿sí? Dineros en una cuenta de ahorros por 2.800.000, ¿sí? Dineros en una fiducuenta por 2.200.000, ¿sí? Y este es el total del activo bruto herencial. Esto es lo que se repartió, 911.621.000, valor catastral. Pero en esta sucesión eran como 1.000 y la mama, eran como 500 herederos, en un montón, o sea, uno ve 900 millones, o sea, eso eran para 2.000 o 3.000 millones. ¡Ay! Nada, eran como, no tenían televisión. Entonces eso hay que repartir eso. Cada persona, cada uno de los herederos, el que más recibió como 26 millones de pesos. Y hubo otros que recibieron la mitad de eso, porque eran como 1.000. ¿Listo? Pasivos herenciales, entonces miren acá que, por ejemplo, tenemos los gastos de entierro, ¿sí? Que fueron 6.800.000 y se discriminan así. El entierro, la organización Prever, el cenizario, el grupo musical, 30 misas gregorianas. Todo esto nos hicieron los clientes que lo teníamos que repartir, que porque lo había pagado esta señora y entonces era necesario, pero que cómo así que no le iban a pagar esa plata a él. Todo esto, entonces vea, mire, hasta el grupo musical y las 30 misas gregorianas, pues el alma del causante nos pidieron que la teníamos que repartir porque eso era parte del entierro y que eso había que repartirlo, para que tenga ahí presente cómo se hace. Y aquí es donde se ponía la cosa peluda, que habían unos trabajadores de ese establecimiento de comercio a los cuales se les adeudaba unos dineros. Entonces, hubo que inventariar esas deudas laborales dentro de este inventario de esta sucesión. Entonces, miren que acá hablamos de pago de salarios y prima de Navidad de los trabajadores de Optimuebles por los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, que se le adeudan a esta señora porque ella fue la que los pagó para que los señores no fueran a demandar, ¿sí? Entonces, acá se dice, vea, que los señores Mario, tan, y la suma de dineros. Y mire que acá había varias cosas, ¿sí? Lea, la definición, la liquidación definitiva de los trabajadores, 100 palos, vea, de liquidación definitiva para todos ellos. Miren esta, qué interesante. ¿Qué pasó? El señor vendió un carro cuando estaba vivo, vendió el carro, pero no alcanzó a hacer el traspaso. El carro se lo pagaron, pero no alcanzó a hacer el traspaso porque rapidito se murió el señor. ¿Ya?
Le dio un infarto y quedó ahí. Entonces, cuando el man se muere, aparece la persona que compra el carro y dice, hey, yo le compré este carro al muerto. Yo le di la plata, mire los recibos, y todos tenía copia de los recibos. Mire el contrato que firmamos, pero él no me alcanzó a hacer el traspaso. Entonces, ¿ahí qué? No me van a tumbar a mí en la cabeza con el carro. Entonces, nosotros lo inventaríamos como una obligación de hacer, ¿sí? Que él tenía la obligación de firmar ese traspaso, porque ya le pagaron ese dinero, él ya lo había recibido, se había firmado el contrato, ¿qué era lo que faltaba? Hacer el traspaso del muerto a la persona que compró el carro. Entonces, se inventarió eso como una obligación de hacer, como una deuda de hacer, ¿ya? Y se inventarió de esta forma. Una obligación de hacer traspasos del vehículo automotor denominado camión de marca Chevrolet NKR modelo 97, color blanco, de servicio público con 2 puertas, motor número de serie de placas tal, de la oficina de tránsito de Envigado, vendido en vida por el causante al señor Libardo Antonio Hernández, identificado con cédula obligación asumida como administradora de bienes, la causante Y aquí otro, porque hubo 2 carros, vea, tan. Entonces, estos 2 carros se vendieron y entonces había que hacer los traspasos. Y aquí ya al final se dice total del pasivo, tanto, esto era toda la plata que se debía, ¿sí? Y aquí queda el activo líquido, es decir, el pasivo menos el activo. El activo menos el pasivo. ¿Listo? Entonces, ahí tienen un ejemplo de cómo se inventarían diferentes cosas, bienes inmuebles, lotes, establecimientos de comercio, dineros en cuentas bancarias, obligaciones de hacer, deudas. Sí, o sea, aquí hemos visto más o menos cómo se inventarían en general diferentes tipos de bienes que se pueden incluir dentro de una liquidación de sociedad conyugal o dentro de una liquidación de sucesión, ¿ya? Es muy importante tener en cuenta que cuando estamos haciendo la demanda de la liquidez del proceso liquidatorio debe cumplir con los mismos requisitos del artículo 82. Pero a esos requisitos se le adiciona que la demanda debe contener el inventario y el avalúo de los bienes, porque en este proceso la idea precisamente es repartir los bienes. Entonces tenemos que decir cuáles son, cómo fueron adquiridos y cuánto valen los bienes que necesitamos repartir en este proceso. ¿Ok? Entonces son los mismos requisitos del artículo 82, pero a esos requisitos les vamos a adicionar lo siguiente. ¿O cuáles son las diferencias? Permítanme un segundito acá. Les muestro acá en este cuadrito, que es este cuadrito. Entonces tenemos la demanda, ¿sí? Con los mismos requisitos del artículo 82 que habíamos visto antes, y la acompañamos del avalúo inventario de bienes, que ya vimos cómo se hace ese inventario, ¿ya? Se presenta ante los que profirió la sentencia de la disolución por fuero de atracción. ¿Qué significa ese primer punto? Que esa demanda de liquidación de sociedad conyugal la vamos a presentar ante el mismo juez que hizo la disolución del matrimonio. ¿Sí? Recuerden que habíamos dicho que estos procesos tenían 2 cosas. Que con el matrimonio civil y el matrimonio religioso, primero tenemos que disolver el vínculo, y para disolver el vínculo hacemos el divorcio, la cesación de efectos civiles, que es lo mismo, pero para el matrimonio religioso. ¿Sí? Y luego que después se hace la repartición del patrimonio social mediante el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Entonces lo que se hace es que usted, a la hora de hacer el divorcio, hace el análisis de jurisdicción y competencia. Entonces usted dice, por el factor subjetivo, las 2 partes son privadas, le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Por el factor objetivo, esto es de naturaleza de familia. Y después analizamos la cuantía. ¿Listo? Y luego nos vamos al factor territorial. Y el factor territorial dice que se debe aplicar el fuero personal cuando es liquidación de sociedad conyugal, y entonces que se demanda
en el domicilio del demandado, ¿sí? O que se demanda en el domicilio de la pareja, en el último domicilio de la pareja, si al menos uno de los cónyuges lo conserva. Si no, si cada uno se fue a vivir a casas diferentes, entonces en ese caso se demanda en el domicilio del demandado. ¿Listo? Una vez terminado el proceso de divorcio, terminado el proceso de disolución del vínculo, ahí mismo se presenta la liquidación por fuero de atracción, ¿ya? Entonces no es necesario volver a hacer ese análisis de jurisdicción y competencia, sino que usted de una vez dirige la demanda al mismo juzgado, porque ese juzgado se vuelve competente para conocer del proceso en la medida de que él fue el que ya conoció el proceso de disolución del vínculo, el proceso de divorcio. Entonces, ese juez ya tiene todo el conocimiento previo de quiénes son las partes, qué fue lo que pasó, todo eso. Entonces, ese conocimiento previo le da una posibilidad de prestar mejor el servicio. Por eso es que se llama fuero de atracción, en el que el juez atrae ese proceso, que de pronto hasta él ni siquiera fuera el competente para conocerlo, pero atrae ese proceso y entonces se aplica. Ese fuero de atracción está regulado directamente en el Código General del Proceso, específicamente, denme un segundito, ya te doy la palabra a la persona que pidió en el artículo 23 se habla del fuero de atracción para que lo tengan presente. Ya, dígame, ¿qué me iba a preguntar? Profe, entonces en este caso son dos demandas, una de disolución y después la liquidación, ¿cierto? Sí, y totalmente independientes con cuestiones independientes, porque mire que la demanda de disolución es una demanda declarativa que tiene unos requisitos y un trámite diferente, ¿sí? En esa demanda, ¿cuál es nuestra sentencia? Que el vínculo se disuelve, que se decreta el divorcio. Esa es la decisión que estamos buscando. Y luego después otra demanda que tiene unos requisitos diferentes, como por ejemplo este que les dije de que tiene que tener el inventario del avalúo de bienes, ¿sí? Que es la demanda de liquidación de sociedad conyugal. Y hay otra sentencia. En esa otra sentencia se aprueba la forma en la que se parte. O sea que en un proceso de esta clase tenemos dos sentencias, la sentencia del divorcio y la sentencia de la liquidación de la sociedad conyugal. Una sentencia declarativa y una sentencia liquidatoria. ¿Iba a preguntar alguna otra cosa, Sebastián? ¿O alguna otra persona? Profe, sí, profe, lo que pasa es que yo estaba pensando antes, entonces no se pueden presentar como acumulación de pretensiones, por ejemplo, disuelva y consecuencialmente liquide. No, porque una de las reglas de la acumulación de pretensiones, una de las reglas específicas, es que las pretensiones tienen que poderse tramitar bajo la misma clase de proceso. Si el proceso es diferente, si son dos procesos diferentes, no se pueden acumular estos procesos, precisamente porque el trámite dentro de cada uno de ellos es diferente. Entonces, ese trámite nuevo, esas diferentes formas de resolver la demanda, hace que sean incompatibles y que usted no pueda acumular dentro de un proceso pretensiones diferentes. Eso está regulado específicamente, que ya lo habíamos visto, en el artículo 88. Sí, acá en el artículo 88 se habla de la acumulación de pretensiones y nos pone tres requisitos. Entonces dice que el juez sea competente para conocerlas a todas, ¿sí? Que las pretensiones no se excluyan entre sí y que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. Véalo acá, esta es la clave, ¿sí? Porque hay cuatro procedimientos: declarativo, ejecutivo, liquidatorio, jurisdicción voluntaria. Entonces, todas las pretensiones tienen que poder tratarse, tramitarse por el mismo procedimiento. Entonces, esas dos no se pueden acumular y tienen que hacerse procesos independientes para cada uno de ellos por este último punto, porque la forma como se resuelven y cómo se tramitan es diferente. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda?
Bueno, entonces estamos acá en esta situación donde decimos que la demanda debe estar acompañada del inventario de avalúo de bienes, que se presenta ante el juez que profirió la sentencia de disolución por fuero de atracción. ¿Sí? El juez que dictó el divorcio o dictó la cesación de los efectos civiles, ese es el juez que debe conocer el proceso de liquidación de sociedad conyugal. Si se hizo por disolución religiosa, se debe acompañar copia para hacer una homologación religiosa. ¿Qué significa esto que está acá? Que cuando hablamos de matrimonio religioso, las personas también pueden disolver ese vínculo, pero desde el punto de vista religioso. Voy a hablar específicamente de la religión católica porque es la que tiene la regulación más amplia al respecto, pero las otras religiosas también caben ahí. ¿Qué ocurre? Cuando las personas se casan bajo el matrimonio católico, dentro de la religión católica no existe el divorcio, no hay forma de divorciarse. Sin embargo, sí existe la nulidad del matrimonio católico. Esa nulidad del matrimonio católico tiene unos requisitos especiales. Eso no es así tan olímpico, pues, de que, ay, ya quiero que me lo anulen y listo, y así fue. Esa nulidad requiere que usted cumpla con alguno de los requisitos que efectivamente establece el código canónico, ¿sí? Las leyes del Vaticano, y que se tramite ante la curia. Es decir, que hay un tribunal eclesiástico el cual dictamina que se puede disolver ese vínculo. Yo escribí un artículo junto con Darío Rojas de hace unos años hablando de la nulidad canónica. Y en uno de esos comparamos aquí las diferentes causales de nulidad que existen dentro del matrimonio civil, en la legislación civil, artículo 140 del Código Civil, y dentro de la legislación canónica. Sí, los cánones, mire que aquí dice, son como los artículos pues de la ley del Vaticano. Entonces, en el caso de esta, que es la canónica, llegan y dicen nulidades que nacen de impedimentos, ¿sí? Impedimentos que nacen de circunstancias personales, como por ejemplo, impedimento de edad, si la persona tenía menos de 16 años o menos de 14 para la mujer, entonces se puede anular el matrimonio. Impedimento de impotencia antecedente y perpetua. Si la persona es impotente, entonces el matrimonio se puede anular, porque la finalidad del matrimonio religioso es la procreación. Entonces, si la persona no puede procrear, si es estéril, entonces ese matrimonio se puede anular. Impedimentos que nacen de causas jurídicas. Impedimento de vínculo ligamen. Quiere decir que la persona ya estaba casado, la persona tenía un vínculo anterior que no había sido disuelto. Entonces, no se podía. Impedimento por disparidad de cultos. Si está casado un católico con una persona de otra religión, entonces aquí también se puede anular eso. Impedimento de orden sagrado. Quiere decir que alguno de los dos cónyuges ha contraído algún orden sagrado, en el caso, por ejemplo, de los hombres, que es sacerdote y entonces hace votos de castidad, o en el caso de la mujer que es monja y pasa lo mismo, y entonces no se pueden casar precisamente por esa ordenación que tiene como sacerdote o como monja o como monje o como lo que sea. ¿Listo? Impedimento de voto público y perpetuo de castidad en instituto religioso, porque no solamente los curas o las monjas tienen ese voto de castidad, también algunos religiosos o religiosas que sin ser monjas o monjes hacen esos votos de castidad y de pobreza. Entonces, ahí tenemos un problema porque, como les dije, la finalidad del matrimonio es la procreación. Entonces, si se hace la finalidad del matrimonio religioso. Entonces, si se hace el matrimonio con una persona que ha hecho votos de no tener relaciones sexuales, pues entonces no se puede procrear, sí, de manera natural al menos. Entonces, el matrimonio tiene que ser anulado porque no se está cumpliendo con los fines de ese matrimonio, que es la procreación. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Impedimentos que nacen de delitos, ¿sí?
El impedimento de rapto, impedimento de crimen, es decir, que el matrimonio se hizo porque se raptó al cónyuge, se lo secuestró y se casaron con él. O en este caso es de que se cometió un crimen, lo que llamaríamos dolo o fuerza para el matrimonio. Impedimentos de parentesco, entonces tenemos parentesco de consanguinidad, de afinidad, impedimento de pública honestidad, parentesco legal. Y vicios del consentimiento, entonces por carecer de uso de razón, que este sería tener un problema mental, ¿sí? Por estar por grave defecto de discreción de juicio, ¿ya? Por incapacidad de asumir obligaciones esenciales del matrimonio, causas de naturaleza psíquica, incapacitantes asumendi, sí, ignorancia de las propiedades esenciales del matrimonio, ni siquiera tenía idea de qué era lo que estaba haciendo, error acerca de la persona que se casó con el que no era, sí, esto hoy en día pues es difícil, pero ustedes saben que esta religión tiene 1500 años, 1200 años fácilmente. No tiene 2000 porque cuando estaba Cristo vivo no existía la religión católica como tal, existía era la religión, el judaísmo, ¿ya? A partir de Cristo se genera la religión católica, pero no es que llegó él y ahí mismo, ¿sí? No, sino que después de la muerte de Cristo se fueron se fueron dando los puntos para la creación de la religión católica como la conocemos hoy en día, y se demoraron unos años hasta que efectivamente se creó la religión católica, ¿cierto? Entonces, por eso le digo que no tiene los 2000, pero casi. Entonces, aquí pues tenemos unas cosas, sí, o sea, en esos años podrían hacerse los matrimonios arreglados, el papá que cuadra con el otro papá y entonces casan a los hijos. Pero había un error así, se casaron con el hijo que no era. Entonces ahí tenemos este. Error acerca de la cualidad de la persona directa y principalmente pretendida. Sí, se casaban con esa persona porque tenía una cualidad específica y era lo que la idea de ese matrimonio de esa cualidad, pero no, lo tumbaron pues, le dieron chucha por liebre, ¿sí? Dolo provocado para obtener el consentimiento, error determinante acerca de nulidad, simulación del matrimonio de exclusión, nulidad por atentar matrimonio bajo condición de futuro, matrimonio contraído por violencia, ¿sí? Estas son todas las causales de nulidad del matrimonio católico, ¿ya? Entonces, las personas pueden solicitar ante ese tribunal eclesiástico, conforme a esas causales que yo les estoy diciendo, que se anule desde el punto de vista eclesiástico ese matrimonio. Y entonces se obtiene una sentencia de ese tribunal eclesiástico donde se dice que queda anulado el matrimonio. ¿Listo? Pero ¿qué efectos tiene eso en la jurisdicción civil? ¿Qué efectos tiene eso en las leyes colombianas? Ninguno, a menos que se le saque una copia y se solicite, como vemos acá, que se homologue esa decisión, ¿sí? Entonces, usted puede ir a solicitar la nulidad en el tribunal eclesiástico. Una vez que el tribunal eclesiástico da la sentencia de nulidad canónica, usted solicita que se homologue esa sentencia a la ley civil de Colombia. Entonces el juez homologa esa decisión y profiere una sentencia de nulidad civil, ¿ya? En la cual se disuelve el vínculo. Entonces, en ese caso, estábamos diciendo que usted, además de presentar el inventario con la demanda, debe mandar la demanda al juez que profirió la decisión de la disolución, ¿sí? Que ese juez se vuelve competente. Entonces, en este caso, ¿lo mandamos al tribunal eclesiástico? No, sino que cuando el juez civil homologue la decisión del tribunal eclesiástico, entonces a ese juez que hizo la homologación es al que le corresponde llevar de igual forma la liquidación de la sociedad conyugal, ¿correcto? Y la última parte que trae este cuadrito es que la notificación, una vez presentada la demanda y admitida en los mismos, exactamente las mismas circunstancias que habíamos visto antes, ¿sí? Que después de que se presenta la demanda, se puede admitir, inadmitir, rechazar, exactamente idéntico. Entonces, a partir de ahí pasamos a la notificación, una vez que ya fue admitida, obviamente.
Y esa notificación entonces se le da, después de que la notificación se hace, en la misma forma en la que habíamos antes, que es primero notificación personal, si no se puede por aviso, si se desconoce el lugar entonces por emplazamiento o también se puede por conducta concluyente. Exactamente las mismas reglas que habíamos visto para el declarativo operan para el liquidatorio, ¿sí? Todas igualiticas. Si no se acuerda de qué le estoy hablando, creo que ahí están los videos cuando se explican de los diferentes tipos de notificación, entonces se puede volver más adelante al canal de YouTube y mirar los diferentes tipos de notificación y la admisión, inadmisión y el rechazo de la demanda para que sepa de qué es que le estoy hablando. Sí, menos mal esta tecnología y esto nos permite hacer eso. Si usted no se acuerda, devuélvase a ese punto en el canal y busca esa clase para que se dé cuenta de qué es que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, una vez notificada, admitida, notificada, ¿cuál notificación? Notificación personal, ¿sí? O notificación por aviso, si no se puede hacer esa notificación personal, o por emplazamiento, si no se conoce, ¿sí? Igualito que como habíamos visto antes. Entonces se da traslado, pero por 10 días, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, que a usted se le dan 30 días para demandarla después de la disolución. O sea, hacemos el divorcio, y tengo 30 días para solicitar la liquidación de la sociedad conyugal y que se lleve en el mismo proceso sin necesidad de notificar. Ojo pues con esto. Pilas pues. Tenemos sentencia de divorcio. De esa sentencia de divorcio, yo tengo que pasar a presentar la demanda liquidatoria de sociedad conyugal para que se liquide la sociedad conyugal. Y una vez presentada la demanda, entonces obviamente tengo yo que notificar al demandado. Después de que se le notifica al demandado, se le da un traslado, ¿sí? Para que se conteste. Que es por 10 días. ¿Sí? Un traslado por 10 días para que la persona presente la contestación. Aquí encontramos una diferencia con lo que es el proceso declarativo, porque nos habla de 10 días y en el proceso declarativo son 20 días. Entonces aquí encontramos una diferencia. Pero ¿dónde está el asunto? ¿Qué es lo que les acabo de decir? Que miren esto. Si yo tengo la sentencia de divorcio, se me dan 30 días hábiles después de proferida la sentencia, después de notificada la sentencia de divorcio. Si dentro de esos 30 días yo presento la demanda liquidatoria de sociedad conyugal, no tengo que notificar. ¿Por qué razón? Porque es que la parte ya está vinculada aquí en este proceso, ¿sí? Y yo lo que estoy haciendo es como continuar este proceso, empatando literalmente el proceso con el otro, ¿sí? Pegándolos los dos, uno pegaditos del otro, ¿sí? Incluso en el juzgado pegan las dos carpetas, pegan la carpeta del divorcio y la carpeta de la liquidación y les ponen una cinta, una pita alrededor para que queden pegaditas junticas las dos demandas, ¿ya? Entonces lo que estamos diciendo es que si usted logra presentar la demanda dentro de los 3 días, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que se profirió el divorcio, entonces no se le exige que notifique de nuevo al demandado, porque él ya es parte aquí, ya fue demandado acá, ¿sí? Entonces no tiene usted que notificar personalmente y volver a mandar la comunicación por servientrega y toda la cosa, sino que de una vez la persona queda notificado por estados y se le da el término de 30 días, ese traslado por, es que por 30 días, por 10 días para contestar la demanda, ¿sí? Entonces,
Si usted lo hace dentro de los 30 días siguientes, no le toca notificar. Si por el contrario usted no logró hacer esa notificación dentro de los 30 días siguientes, entonces ahí lo que ocurre es que ya sí le tocó hacer la notificación. Ya sí le toca hacer esa notificación porque ya se supone que la parte como que ha perdido la conexión con el proceso, entonces en ese evento ya sí le toca hacer la notificación, ¿sí? Entonces digamos que para pasar de este punto a este punto, si se hace dentro de los 30 días, se tiene que notificar. Si se hace, no se tiene que notificar, perdón. Si se hace por fuera de los 30 días, más de 30, ¿sí? Entonces en ese caso sí toca hacer la notificación en la forma en la que habíamos visto en el Código General del Proceso. ¿Entendido eso o no? Sí, sí, profe. Una pregunta, ¿esos 30 días también son hábiles? Sí, sí, cada vez que se hable de días, en el código se habla de días hábiles, ¿ya? Si hablamos de meses, semanas o años, si son corridos. Eso está regulado en el código, en el artículo 118, si no estoy mal, que se menciona que cuando se refiera a días, en los términos de días, no se toman en cuenta los sábados, los domingos, pues los días que no sean laborales, pero que cuando se menciona el término meses, semanas o años, entonces se habla de corrido. Eso está dentro del código. Si no estoy mal, es el 118, por ahí está en esos artículos, ese punto que te digo de manera específica. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, muy bien claro, profe. Listo, muy bien. Ahora pasemos a la contestación, ¿ya? A la contestación del proceso liquidatorio de sociedad conyugal. Esa liquidación, obviamente, debe cumplir con los mismos requisitos del artículo 92, que fueron los que habíamos visto para el declarativo, ¿ya? Tiene que tener ese mismo esquema de la contestación que habíamos visto. Entonces, así como la demanda tenía ese esquema, vamos a devolvernos hasta la parte del declarativo. Entonces, así como la demanda, uy, ¿esto por qué se subió así? Le pasó a este. Ya. Entonces, así como la demanda tiene que tener esta misma estructura, más lo que les había dicho ahorita de que tiene que tener el inventario y toda la cosa, la contestación también tiene esta misma estructura, que es la estructura de la contestación, pero varía, tiene una variación en cuanto a que la contestación está limitada dentro del proceso liquidatorio. Deben un segundito y ya las muestro. Listo, dale acá. Entonces, esa contestación tiene unas particularidades y es que tiene unas excepciones previas limitadas, que son las del artículo 1, 4, 5, 6 y 8. Las del artículo 100, numerales 1, 4, 5, 6 y 8. No todas las excepciones previas del artículo 100 se pueden proponer en la liquidación de sociedad conyugal. Solamente se pueden proponer como excepciones previas, estas que están aquí, estas 5 excepciones, la 1, 4, 5, 6 y 8 del artículo 100. Las otras no se pueden, la 2 y la 3 no se pueden, la 7 no se puede. ¿Sí? Solo estas se pueden proponer como excepciones previas. Y las excepciones de mérito también se limitan. Pero además de eso, como esto tiene, como la demanda tiene un componente nuevo, que es este inventario y avalúo, ¿sí? De bienes, entonces en la contestación se puede hacer una objeción a esos inventarios y avalúos
según los términos del proceso sucesorio. Es decir, que usted puede objetar este inventario de bienes que se acompañó con la demanda y decir, no, momentico, ahí a él le faltan bienes, agréguese estos, ese bien es social, ese bien es propio, haga el favor de incluirlo, o a discutir los valores. Entonces, ¿cómo discuto yo los valores? Me toca hacer a mí un avalúo y presentar ese avalúo diferente y discutir que ese apartamento, esa casa, ese carro, etcétera, no vale eso, sino que vale esto. ¿Ya? Entonces, la diferencia que tiene la demanda, que tiene ese factor adicional del inventario y avalúo, también lo encontramos en la contestación. Porque la contestación, como habíamos dicho, se basa en tomar lo que se dijo en la demanda y empezar a contestar. Entonces, usted se refiere frente a los hechos, frente a las pretensiones, frente a las pruebas, etcétera. Y aquí, como está ese componente nuevo, entonces también es necesario pronunciarse acerca de ese componente nuevo que es el inventario. Entonces usted ahí dice si está de acuerdo con el inventario, si está de acuerdo, entonces listo, sale. O si no está de acuerdo, entonces se puede objetar ese inventario diciendo, un momento, faltan bienes, o por qué se están excluyendo de este bien o aquel, sabiendo que ese bien es propio o que ese bien es social. Listo. Entonces, esa situación es muy importante tenerla en cuenta porque yo a la hora de objetar tengo la responsabilidad de decir, hombre, no estoy de acuerdo, aquí pasa algo, en fin. Si yo me quedo callado, graves. ¿Cuáles son las excepciones previas que se pueden proponer? Las que dijimos que están limitadas. Son estas que aparecen acá en este cuadro. Estas son las excepciones previas que se pueden proponer. Falta de jurisdicción, falta de competencia, pleito pendiente, incapacidad o indebida representación, falta de prueba de la calidad jurídica del demandante o del demandado, o ineptitud de la demanda. Únicamente podemos proponer como excepciones previas estas, no podemos proponer otras, ¿sí? Solamente estas que están acá, que son las que están en el numeral 1, 4, 5, 6, 7, 8, creo que son. Bueno, solamente estas, ¿ya? Solamente estas se pueden proponer como, no, es que esta es la 1, 4, 5, 6 y 8. O sea, estas dos yo las dividí en dos, pero esta es la 1, 4, 5, 6 y 8. ¿Listo? No podemos proponer las otras que están dentro del artículo 100. Pero lo más interesante de todo es que yo les había dicho que las excepciones de mérito no son taxativas, que las excepciones de mérito usted las encuentra divididas, desperdigadas por la ley, y que hay muchísimas, pero muchísimas. Y vimos un montonal cuando las estábamos analizando. Vimos como 20 diferentes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en este caso, me las limitan a únicamente 3, que son estas. Cosa juzgada, que no existió sociedad conyugal o una liquidación anterior de la sociedad conyugal, que básicamente es una cosa juzgada también, ¿sí? Cosa juzgada, que esto ya fue resuelto por otro juzgado o en una notaría, porque en ese caso, si se hizo el divorcio y la liquidación de sociedad conyugal por notaría, esa escritura pública hace tránsito a cosa juzgada porque ahí el notario está actuando como un equivalente jurisdiccional. Esa escritura pública de divorcio es equivalente a una sentencia de divorcio y la escritura pública donde se liquida es equivalente a la sentencia de liquidación de sociedad conyugal. Entonces, si eso se hizo por juzgado o se hizo por notaría, ya hizo tránsito a cosa juzgada, entonces esa es esta excepción. ¿Cómo así que no existió sociedad conyugal? La sociedad conyugal tiene un carácter subsidiario. No siempre se forma sociedad conyugal. Es más, se dice que la sociedad conyugal tiene carácter subsidiario. Es decir, que la sociedad conyugal se forma, pero cuando no exista o cuando no se dé lo siguiente. Tenemos el matrimonio y específicamente el Código Civil dice, si no existe pacto escrito en contra, se forma la sociedad conyugal. Es decir, si no existen capitulaciones matrimoniales, sí se forma la sociedad conyugal. De modo
que si existen capitulaciones matrimoniales totales, porque hay dos tipos de capitulaciones, parciales y totales, si existen capitulaciones matrimoniales totales, no se formó la sociedad conyugal. Entonces eso tiene un efecto gravísimo, porque si la sociedad conyugal no se formó, porque hay capitulaciones totales, todos los bienes son propios. Yo no tengo que liquidar la sociedad conyugal. ¿Por qué no la tengo que liquidar? Porque es que no hubo sociedad conyugal, no se formó. Sí se tiene que divorciar, porque yo les dije que son dos cosas diferentes. Una cosa es el vínculo que se establece entre las dos personas y entonces hay que divorciarse para disolver ese vínculo. Y otra cosa es la sociedad que se forma entre las dos personas por la constitución de ese vínculo. Pero puede ocurrir que las personas se casen sin que se forme la sociedad, en el evento en el que se firmen capitulaciones matrimoniales totales. Esas capitulaciones, ¿qué es lo que dicen? Entre Daniel y Patricia no se formará sociedad conyugal. Esas son las capitulaciones totales, donde no se forma. Pero también existen capitulaciones parciales. Las capitulaciones parciales dicen que sí se forma sociedad conyugal, pero que se excluyen algunos bienes, ¿sí? Que estos bienes no van a entrar a la sociedad, ni lo producido por estos bienes va a entrar a la sociedad. Recuerdan que yo les dije que el haber relativo, si usted lo aplicaba, todos los bienes muebles entran a la sociedad conyugal. Uno podría excluir eso y decir, estos bienes, y hace una referencia específica, o lo producido por esos bienes no entran a la sociedad conyugal. Eso se puede hacer. Bien sea con unas capitulaciones totales donde no se forme, o con unas capitulaciones parciales donde yo de manera específica excluyo bienes de esa sociedad, ¿ya? Entonces tenemos que yo puedo proponer como excepción de mérito que no existió sociedad conyugal, porque no en todos los matrimonios existe, ¿sí? La sociedad conyugal tiene un carácter subsidiario. Si no hay ese pacto escrito, esas capitulaciones matrimoniales, entonces sí se formó la sociedad conyugal, ¿ya? Si no hay capitulaciones, sí se forma. Si hay capitulaciones, no se forma la sociedad conyugal, ¿ok? Miremos algunas características de las capitulaciones, que es un tema que siempre trae, que tiene mucho interés y que a las personas siempre les genera mucha inquietud. Las capitulaciones matrimoniales, lo primero que todo es que son de dos tipos. Son totales o parciales, ¿ya? Totales las que les dije que no se forma sociedad conyugal y parciales en las que les digo que sí se forma, pero que se excluyen unos bienes específicos de la sociedad conyugal. Una característica que tienen que tener las capitulaciones es que tienen que hacerse bajo escritura pública. Tienen. Es un requisito sine qua non, porque es la formalidad ad substantiam actus, una formalidad propia del acto. Es un elemento de validez en la medida en la que las capitulaciones no se hayan firmado por escritura pública, sino por escrito privado, no serán válidas, ¿sí? No son válidas. Tiene que haberse escrito, tiene que haberse hecho por escritura pública en una notaría. Si no se hizo de esa forma, no son válidas. Además de eso, las capitulaciones son irrevocables después del matrimonio. Una vez firmadas, una vez dadas esas capitulaciones, no se pueden revocar. Las partes no se pueden mamar de las capitulaciones. Ya quedaron listas, ¿ya? Y tienen unas alteraciones muy limitadas, no se pueden cambiar. Muy limitadas las alteraciones. Una corrección en un nombre, una corrección en una cosa, pero no se puede cambiar para incluir un bien o para excluir un bien. No se puede hacer esa clase de cambios en ningún sentido. Absolutamente no se puede. ¿Listo? Y además tiene que contener la relación de bienes y deudas de lo que se va a incluir o lo que se va a excluir en el caso de las parciales. Si son las totales, simplemente dicen se excluye y no se forma sociedad conyugal.
Entonces, es supremamente sencillo unas capitulaciones totales, ¿sí? Porque nada más dice, se excluyen. Pero las parciales son un poquito más complejas porque tenemos que hacer la relación específica de cuáles son los bienes que no van a entrar a la sociedad conyugal, ni ellos ni lo producido por esos bienes, ¿sí? Generalmente se hace para bienes muebles, para evitar el haber relativo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acciones de una sociedad, entonces para evitar que esas acciones se vuelvan sociales, menciono y lo dejamos claro en unas capitulaciones que no se formará la sociedad conyugal, ¿correcto? Muy bien. Y para que vayamos terminando, entonces ya tenemos cómo es la demanda del proceso liquidatorio con ese anexo que tiene, que son los inventarios. Cómo es la contestación del proceso liquidatorio, donde tenemos excepciones previas limitadas y excepciones de mérito limitadas, que vimos que solamente tenemos 3 excepciones de mérito que se pueden proponer, ¿ya? Ahora, ¿cómo varía el proceso? ¿Cómo varían las audiencias? Porque nosotros cuando vimos el declarativo, analizamos una imagen en la cual vimos, espérenme, se las muestro aquí. Esta es la imagen del proceso liquidatorio, pero denme acá un segundito, yo les muestro. Este cuadrito. Que vimos que se hacían una audiencia que tenía este esquema, una audiencia inicial, y luego vimos que se hacía una audiencia de instrucción y juzgamiento que tenía este esquema. Pero antes de eso, muy al principio, yo les mostré un cuadrito que casi ni se veía, que era este, ¿ya? En este cuadrito, ¿qué tenemos? Tenemos que el proceso verbal se divide en 2 etapas. En la etapa escrita, que está contenida por la demanda, el autoadmisorio, la notificación, la contestación del demandado, la reconvención, tal. Y el proceso y la etapa oral, ¿sí? En esa etapa oral encontramos 2 audiencias. Entonces, aquí encontramos una diferencia gigantesca con el proceso liquidatorio. Primera diferencia, en la etapa escrita, la demanda es igual, pero se le agrega el inventario. El autoadmisorio es idéntico, las mismas causales para admitir, inadmitir, rechazar, todo igualitico que como habíamos visto en el declarativo. La notificación al demandado es exactamente idéntica, con la excepción que vimos ahorita, que si se presenta la demanda de liquidación dentro de los 30 días siguientes al de la disolución del vínculo matrimonial, entonces no es necesario notificar a la persona, ¿sí? Pero si se hace por fuera de los 30 días, entonces en ese caso sí tenemos que hacer la notificación, como habíamos visto acá, que sería notificación personal o por aviso o por emplazamiento o por conducta concluyente. ¿Listo? Y luego acá en el proceso verbal nos dice que podemos hacer reconvención y luego se da el decreto que fija pruebas y la fecha de la audiencia. Dentro del liquidatorio no existe la reconvención, ¿ya? Porque en el proceso liquidatorio existe una pelea por saber cuáles son los bienes que vamos a repartir, cuánto valen los bienes, pero esa pelea se da dentro de una sola demanda. No es necesario hacer una contrademanda. Porque yo en específico no estoy dirigiendo pretensiones en contra de la persona, ¿sí? Yo estoy diciendo que se me reparta a mí lo que me toca, sea lo que sea que me toca, ¿ya? Entonces, no hay lugar a la demanda de reconvención en el proceso liquidatorio, como sí lo hay dentro de este proceso declarativo, ¿listo? Pero entonces, volvamos otra vez al cuadro que estábamos hablando, de la estructura de ese proceso liquidatorio. Deme un segundo, yo vuelvo aquí rápidamente a este cuadrito, a esta estructura, que tenemos lo siguiente. Entonces, presentamos la demanda, ¿sí? Según lo que dice el artículo 82 y agregándole lo que vimos. Luego pasamos a la admisión. Admisión, inadmisión, rechazo, exactamente idéntico que como estaba en el proceso declarativo. ¿Listo? Luego pasamos al traslado, que a diferencia del declarativo, que es por 20 días, aquí se da por 10 días para que la persona conteste. Ese traslado siempre será de 10 días en el proceso de liquidación de sociedad conyugal o patrimonial de hecho. ¿Listo?
Y luego nos vamos con la contestación, que vimos que tiene unas excepciones de previas limitadas y unas excepciones de mérito limitadas. Pero en lo otro debe hacerse de manera idéntica que como estaba en el artículo 92 que habíamos visto. Pero como la demanda tiene ese punto adicional del inventario, en la contestación también nos tenemos que referir a ese punto adicional del inventario. Bien sea que aceptamos ese inventario o que lo objetamos porque se deben incluir o se deben excluir bienes, que dice ahí. O porque objetamos el valor que se le ha dado a alguno de esos bienes, entonces en este caso nosotros tenemos que presentar un avalúo de esos bienes. Si yo digo, no, es que ese apartamento no vale esa plata, entonces ¿cuánto vale? Usted tiene que presentar ese avalúo para decir entonces cuánto es que vale. ¿Listo? Luego de la contestación y la fijación de la fecha de audiencia y todo, o sea, llegados ya dentro del proceso, se da la resolución de excepciones previas, ¿sí? Y luego se hace emplazamiento a los acreedores. ¿Dónde está una diferencia gigante? Que esto se hace por escrito, no en audiencia. Recuerden que en el proceso declarativo, esta resolución de excepciones previas se daba dentro de la audiencia inicial. Aquí no. Aquí se hace por escrito, porque todavía no ha habido ninguna audiencia. La primera audiencia que se da dentro de este proceso y la única, porque solo hay una audiencia, es la audiencia de diligencia de inventarios y avalúos. Esta es la única audiencia que se da en este proceso. Esto se resuelve por escrito de manera anterior, porque si las excepciones previas prosperan, pues entonces en ese caso el proceso se acaba, ¿ya? Por ejemplo, si la excepción previa es falta de jurisdicción, falta de competencia, pleito pendiente, falta de prueba de la calidad jurídica, en cualquiera de estos eventos, pues el proceso no puede iniciar. ¿Listo? Entonces, primero resolvemos esas excepciones previas por escrito. Y después hacemos un emplazamiento de acreedores. Entonces, así como en la demanda, así como hablábamos de las notificaciones, cuando estábamos viendo el proceso declarativo, que dijimos que el emplazamiento se da cuando se desconoce el lugar de domicilio del demandado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una publicación en prensa y radio para que la persona se presente. Lo mismo ocurre aquí con los posibles acreedores de la sociedad conyugal. Y aquí es obligatorio hacer un emplazamiento en prensa y radio donde se diga que cualquier acreedor de la sociedad conyugal que tenían tal persona y tal persona se presente al juzgado para hacer valer su acreencia, ¿sí? Porque como voy a coger los bienes que estaban a nombre de la sociedad conyugal y los voy a repartir, tales para Pedro, tales para María, entonces si existiese algún acreedor de esa sociedad conyugal, debe presentarse para que dentro de este proceso se le pague su deuda, ¿listo? Y hasta acá, hasta este punto, llega la parte escrita de este proceso de liquidación de sociedad conyugal. Entonces, miren que el cuadrito que teníamos antes, el declarativo, la parte escrita llegaba hasta el auto que fijaba fecha y decretaba, hasta que el que decretaba las pruebas y fijaba la fecha de audiencia. Hasta ese punto llegaba la parte escrita. Y luego ya nos pasamos a la etapa oral que contenía las dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿sí? En este proceso, la parte escrita, como les digo, termina con ese emplazamiento, hasta acá se lleva la parte escrita y entonces aquí ya volvemos a audiencia y hacemos una audiencia de inventarios y avalúos. Dentro de esa audiencia, lo que queremos hacer es lograr establecer ya en conjunto, ya todos, dentro de la audiencia oral, cuáles son los bienes que vamos a repartir dentro de este proceso y cuánto valen esos bienes. ¿Listo? Entonces, por eso hacemos audiencia de inventarios y avalúos. Entonces, lo primero es que vamos a inventariar los bienes. Entonces, lo primero es establecer cuáles bienes son los que vamos a repartir. Y ahí puede ocurrir en esa audiencia que se presenten discrepancias para determinar si un bien o una deuda, porque acuérdense que inventarían los dos, bienes y deudas, son sociales o son propias. ¿Qué pasa cuando se discrepa? Ahí se puede solicitar que se abra un incidente.
de inclusión o de exclusión de bienes. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estamos dentro de la audiencia y entonces yo inventarío una casa. Porque yo digo que esa casa es social toda vez que fue adquirida, Y la contraparte dice, no, un momentico, esa casa, si bien fue adquirida durante el matrimonio, es propia porque se subrogó. Acuérdense que yo les hablé de la subrogación en una clase anterior, en la cual yo tengo un bien propio, lo vendo y digo que voy a subrogarlo por otro. Entonces, compro un nuevo bien dentro de la sociedad, pero ese nuevo bien reemplaza ese anterior que yo tenía. Entonces yo tenía un bien propio que se vendió y compro otro y ese nuevo sigue siendo propio si se hizo la subrogación, ¿ya? Si eso se dejó claro en la escritura de venta y en la escritura de compra. Muy bien. Entonces yo inventaría esa casa y la contraparte dice, no, momentico, es que esa casa es propia toda vez que se subrogó. Y no nos ponemos de acuerdo, discutimos, no, pero es que eso no hubo subrogación porque no se hizo en la forma correcta. No, ¿cómo que no? Entonces, hasta que se determina que se debe abrir un incidente de exclusión o de inclusión de bienes. ¿Qué hacemos en ese evento? Se suspende la audiencia de inventario se suspende y se abre un mini proceso que se llama incidente de exclusión o inclusión de bienes. Dentro de ese mini proceso, la discusión, el conflicto es si el bien es social o es propio. Entonces, yo aduzco que el bien es social y digo por qué razón y lo argumento. Es social por esto y esto y esto y esto y esta y estas razones. Así que, señor juez, declare que esto es social. Como prueba de lo que yo estoy diciendo, entonces tengan prueba esto, tengan y puedo mencionar cuáles son las pruebas que yo aporto o solicito para que sean practicadas para determinar que un bien es propio o es social. ¿Listo? Y la contraparte contesta a lo que yo digo. ¿Sí? Entonces la contraparte llega y dice, no, ese bien es propio por esto y esto y esto y esto, y estas son las pruebas. Dentro de ese incidente se pueden practicar pruebas, se puede abrir incluso una pequeña audiencia para la práctica de pruebas, si hay pruebas testimoniales, si hay pruebas de inspección judicial, si hay cualquier medio probatorio, entonces se practica y al final el juez resuelve mediante un auto que es haga de cuenta una sentencia porque contiene una decisión en la misma forma, motivado, parte resolutiva, donde dice si el bien se incluye o el bien se excluye del inventario. ¿Listo? Y ese auto es apelable. ¿Ya? Entonces, se da esa decisión de incluir o excluir ese bien en el inventario. Si las personas están de acuerdo, si llegamos a la audiencia de inventarios y están de acuerdo en cuáles son los bienes que deben integrar el inventario, entonces no se abren incidentes y se aprueba ese inventario. Es decir, queda listo que esos son los bienes que vamos a repartir. ¿Dónde también puede haber discrepancia? En el valor. Es decir, todos estamos de acuerdo que los bienes que vamos a repartir son este y este. Hasta ahí no hay ninguna discusión. En la discusión está es con el valor que se le va a asignar a esos bienes. Entonces, en ese caso, si no hay acuerdo en los valores, ¿qué es lo que hace el juez? Suspende y decreta una prueba de oficio, un avalúo de bienes. Ese avalúo se debe hacer por medio de un evaluador que esté registrado en la lonja de propiedad raíz, que haya hecho el curso y esté registrado en el Registro Nacional de Evaluadores y que establezca cuál es el valor comercial de los bienes. Ojo con esta perla. Pilas. Cuidado. En los procesos liquidatorios, usted tiene que estar de acuerdo en el precio. ¿Por qué tiene? Primer punto. Ese avalúo es caro y hay que pagarlo por las partes. Si el juez lo pide de oficio, lo paga el juez, lo pagan las partes, las dos partes. El juez no paga nada. El hecho de que el juez pida, ni lo paga él ni lo paga el Estado, lo pagan son las partes.
Pero usted ya había pagado un inventario antes, porque yo le dije un avalúo antes, porque le dije que con la demanda tiene que acompañarse de un inventario y de un avalúo. Entonces ya le había pagado a alguien para que hiciera eso. Y es caro. Hay unos que cobran el 1%, ¿sí? El 1% del valor. Y el demandado también tuvo que haber pagado un subavalúador. Entonces, lo primero, se perdió esa plata. Segundo punto, los valores con los que yo trabaje ahí son muy importantes porque conforme a esos valores es que yo voy a pagar impuestos. Conforme a esos valores es que se pagan gastos notariales, que se paga el impuesto de rentas, que se paga el impuesto de registro. Pero puede ser incluso más grave, porque en algunos casos, cuando la oficina de catastro se da cuenta de que usted hizo un acto y que dentro de ese acto se relaciona un bien y que usted dijo que ese bien no valía 100 millones sino 250, es probable que la oficina de catastro diga, ah, un momentico, o sea que el valor catastral de ese bien no debe ser este sino otro, entonces le pueden actualizar el catastro y ponerle el valor comercial. Yo les había dicho que en Colombia existen dos valores, los valores comerciales y los valores catastrales. Generalmente el valor catastral es mucho más bajito, la mitad incluso o menos de la mitad del valor comercial. Y con base en el valor catastral es que se pagan impuestos, la declaración de renta, el impuesto predial, etc. Entonces, mientras más alto ese valor, más impuestos se pagan. Entonces, ¿en qué tenemos que estar de acuerdo? En que vamos a inventariar bienes, pero que siempre los vamos a inventariar por valores catastrales. Porque si yo no me pongo de acuerdo, se deben inventariar entonces por valores reales, valores comerciales, que son mucho más altos, lo cual después hace que las personas tengan que pagar impuestos más caros. Y si fuera de eso, usted le aumentan el catastro peor. Entonces, el perjuicio que se le hace a la persona al cambiarle de valor catastral a valor real, valor comercial, es gigantesco. Por eso siempre hay que estar de acuerdo en que se debe hacer por valor predial. Pero cuando no se puede, no se puede. ¿Sí? Algunas veces toca, ¿no? Pues tocó pagar más plata porque esta persona no acepta que sea de otro valor. Eso sería una persona muy insensata, una persona demasiado testaruda como para permitir que se inventarían los bienes por valores comerciales. Eso es una jugada estúpida, no tiene ninguna otra adjetivo que lo pueda calificar. Es estúpido hacer avalúos para que todo se trate con valores comerciales, para pagar impuestos sobre valores comerciales, para pagar gastos notariales y para que de pronto le cobren hasta ganancias ocasionales. Sí, ¿por qué ganancias ocasionales? Porque los gananciales no pagan ganancias ocasionales. ¿Sí? Es decir, lo que yo recibo en una herencia sí paga ganancia ocasional. Los gananciales no, porque si usted no se lo ganó, usted no se le apareció esa plata de nada. Se supone que los gananciales son el fruto de ese trabajo comunitario, de ese trabajo contiguo, de que uno hacía una cosa y el otro hacía una cosa y entonces ya se liquida, entonces el fruto del trabajo, entonces usted no se ganó nada. Sin embargo, si una casa hace 5 años decía que valía 100 millones y después a los 5 años se hizo un proceso y mentiras que valía 500, entonces le dicen un momentico, entonces usted se ganó ahí un mayor valor, porque es que la casa estaba en tanto y de pronto subía tanto, usted tuvo una ganancia ahí de valor, por ese punto sí le pueden cobrar ganancias ocasionales. Entonces es una reverenda estupidez permitir que se hagan por valores comerciales. Si algún día la ley llega y dice, no, ¿sabe qué? Es que el valor catastral va a desaparecer, es que siempre vamos a hablar de valores comerciales, listo, entonces hasta ahí nos llegó ese discurso, ya sabemos y nos mentalizamos de que siempre es con valores comerciales. Pero mientras que la ley permita, porque es que no es ilegal, mientras que la ley permita el uso de valores catastrales, mientras que existan los valores catastrales y que los valores catastrales sean inferiores a los valores reales, pues hay que trabajar con ese valor. Porque es que los abogados no solamente vamos a resolver el conflicto jurídico, sino que también tenemos que pensar en que los clientes se les pueden generar otra clase de conflictos, como lo que les estoy diciendo con respecto a los impuestos y a la parte tributaria, ¿no? Entonces la gente tiene que ser consciente de ese tipo de cosas.
Y lo que hablábamos, que también mencionábamos las diferencias del patrimonio de familia inembargable y de la afectación a vivienda familiar, que yo les decía que el patrimonio de familia inembargable es una protección que se tiene sobre un bien que valga hasta 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que en la medida en la que exista un bien con ese patrimonio de familia inembargable, el bien es inembargable, ¿sí? O sea, es una protección que se le da, pero si el bien vale más de 250, no se puede constituir. Entonces, si yo le aumento el valor del catastral al real, puedo incluso que hasta me quede sin la posibilidad de hacer un patrimonio de familia inembargable. Entonces, pierdo muchísimo más de lo que gano. Además, si yo reparto en porcentajes, es decir, yo tengo el 50% y usted tiene el 50%, no importa el valor que se le ponga a los bienes, usted tiene el 50% y yo tengo el 50%. Si se reparte en porcentajes, porque si yo reparto en bienes y digo, tenemos dos bienes, 1 y 2, ¿sí? Entonces, a usted le doy uno y a usted le doy el otro, ¿sí? 50-50. No. Entonces, ahí sí, espérese, barájela más suave porque es que este bien tiene un valor y este bien tiene otro valor. Entonces, si usted le da este bien a alguien, tenemos que mirar esto cuánto vale realmente y esto cuánto vale realmente. Entonces, lo que se puede hacer para subsanar eso es que usted hace una partición con los valores reales, pero esa partición es privada, ¿sí? Y luego eso se cambia a los valores comerciales. Yo les tengo un ejemplo de esto que estoy explicando. En una liquidación de sociedad conyugal hace unos años nos tocó en la oficina repartir dos fincas. Habían dos fincas, una en La Ceja y la otra en Llano Grande. Ambas fincas costaban 200 millones de pesos reales, ¿sí? Y entonces lo que dijimos es la finca de Llano Grande para el muchacho, la finca de La Ceja para la muchacha, y ellos estaban de acuerdo porque cada uno había construido una de las dos y tenían familia así y les gustaba una de las dos. Muy bien. Entonces, la de Llano Grande que valía 200 para el muchacho, la de La Ceja que valía 200 para la muchacha. Pero catastralmente teníamos este inconveniente, que catastralmente en La Ceja los valores catastrales y los valores reales son casi iguales, están muy a la par, porque allá son muy pilas los de catastro y mantienen actualizando eso para evitar que haya esos márgenes tan grandes entre valores. Entonces, cuando nos fuimos a La Ceja, resulta que la finca de La Ceja costaba 195 millones catastrales, decía que costaba 200 reales, o sea, prácticamente el mismo valor. Nosotros, listo, bueno, tocó con ese valor. Pero cuando nos fuimos a Llano Grande, ahí sí la cosa era otro cantar. Resulta que la finca catastralmente costaba 95 millones de pesos, pero realmente costaba 90, ¿sí? Entonces, nosotros, si usted mira esa liquidación de sociedad conyugal, usted dice, hay lesión enorme, a una persona le dieron menos de la mitad, porque a una se le dio una finca que vale 195 y así está inventariado, y al otro se le dio una finca que vale 95, ¿sí? Entonces a una le dimos 200 y al otro 95, menos de la mitad. Entonces ahí hay lesión enorme. Incluso el juez nos objetó eso y nos dijo, no, eso no se puede hacer, porque es que están lesionando a esta persona. Entonces se le dijo, no, momentico. Hay dos valores, valores comerciales y valores prediales. La ley permite que se utilicen valores prediales, ¿sí? Eso no es ilegal, eso está permitido en el código, ¿ya? Se permiten los valores prediales. Y le recuerdo, señor juez, primero que hay dos valores, que los valores comerciales son acordes, las fincas valen lo mismo comercialmente, pero predialmente sí difieren. Y las personas reconocen que aceptan esa partición y que no hay lesión enorme toda vez que los valores comerciales al momento son equivalentes. Entonces tocó hacer eso porque el juez rechazó esa partición, esa repartición que se hizo y tocó reponer ese auto aduciendo esto. Entonces, en ese caso, usted encontraba eso, la finca de 95 y la finca de 195, pero en realidad son dos fincas de 200, las dos comercialmente valían eso. Se hizo un avalúo para determinarlo incluso, 200 y 200, rayados los dos. Dijeron evaluadores que consiguió cada uno para hacer los avalúos. Entonces,
se pusieron de acuerdo en que se trataba con valores prediales dentro del proceso y se le explicó incluso al juez, porque el juez rechazó de primera opción, no, hay lesión enorme, está dando menos de la mitad, un momentico, se le explicó y se logró hacer eso. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿qué se hace? La diligencia de inventarios y avalúos son donde se establece cuáles son los bienes en el inventario y cuál es el avalúo. Si no están de acuerdo en el avalúo, entonces se debe nombrar un evaluador, ¿sí? Dictar una prueba de oficio, decretar una prueba de oficio para hacer un avalúo. No es recomendable eso. Eso es la embarrada. Y luego pasamos a la etapa de partición. ¿Cómo funciona la etapa de partición? La etapa de partición funciona así. Se da un término para hacer un trabajo de partición. En ese trabajo de partición, la persona, el partidor, que pueden ser los abogados, establece en ese trabajo qué es lo que le toca a cada persona. A Pedro tanto, a María tanto. ¿Listo? Eso se hace en un trabajo escrito. Y en ese trabajo escrito que se presenta al juzgado, se establecen las famosas hijuelas, es decir, la forma como se debe repartir. ¿Quién tiene alguna duda hasta acá? Ninguna, profe. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar aquí, porque ya hemos visto muchas cosas en esta clase, y vamos a continuar la otra semana. Nosotros teníamos programado el examen, el último examen para la otra semana, pero lo vamos a mover para poder terminar el tema y que no nos quede colimocho. Entonces, el examen, el último seguimiento, no lo vamos a hacer esta semana, sino que lo vamos a hacer más arriba, para que nos dé la oportunidad, lo vamos a hacer el 5, para que nos dé la oportunidad de terminar el tema de la clase. ¿Listo? Entonces, en la próxima sesión vamos a ver el trabajo de partición y la sentencia probatoria de la partición. Eso nos tomará 10 o 20 minutos. Y terminaremos la materia analizando el proceso ejecutivo. El resto de la clase analizamos el proceso ejecutivo. ¿Listo? Porque aquí ya analizamos lo que es el liquidatorio y ya nos queda faltando la partición y la sentencia probatoria. ¿Qué mención nos queda faltando dentro del proceso liquidatorio? Vamos a hacer una mención de la diferencia que existe entre el liquidatorio de sociedad conyugal y el liquidatorio de sucesión, que tiene unas particularidades, ¿ya? Entonces vamos a hacer esas menciones frente a el proceso de sucesión para que nos quede eso claro. Y después de terminado lo del proceso liquidatorio, pasamos a hablar del proceso ejecutivo y con eso podemos concluir la materia y ya en la clase del 5 hacer el examen que nos queda faltando y en la clase en el día 12 sería el final. ¿Sí? O sea que a nosotros nos quedan 2 sesiones prácticamente, o una sesión nomás. O sea, tenemos la clase del viernes 29, que sería la que estaba programada el examen, y luego la clase del 5. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mover el examen para el 5 para que nos dé tiempo de terminar, porque si no, no nos da tiempo de terminar, ¿sí? Entonces, nos ocurre esa situación. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces nos vemos. Voy a grabar la clase y a montarla en YouTube. Ya mismo procedo a hacer eso para que la puedan visualizar ahí las personas que no alcanzaron a meterse desde el principio o los que no pudieron estar en la sesión. ¿Alguna duda, además de lo que dice Lizeth, que enseguida le doy respuesta? No, profe. Muy bien, Lizeth, si quieres se queda aquí para que hagamos una revisión de esto. Listo. Los demás ya se pueden retirar. Muchas gracias por todo.